El título del mensaje es El fracaso de un padre. Ningún padre debería perder a sus hijos. Si queremos que nuestros hijos no sean malvados, que no sean delincuentes, que no sean borrachos, que no sean drogadictos, si queremos que nuestros hijos no sean promiscuos, escuche, deben ser piadosos entonces. No hay un término medio. Hay gente que dice, con tal de que mi hijo no sea malo, pero que tampoco se meta tanto en las cosas de Dios. No puede tenerlo por dos lados. O van a ser piadosos, consagrados, o van a ser malvados. No puede haber en medio. Y me da tristeza enseñar eso y decir esto, porque lo más peligroso para un niño es un padre cristiano que no está en serio con Dios. Hay niños que crecen sin sus padres o crecen con padres incrédulos, jóvenes, vienen a la iglesia solos, oren por mi papá, y salen mejor que hijos que crecen en la iglesia desde la cuna hasta crecer mayor. ¿Por qué? Porque en su casa hay un padre que no está interesado, no está consagrado por las cosas de Dios. Eso es más peligroso que la agenda del LGBT y todo eso de los sodomitas. Es más peligroso eso que cualquier otra cosa que ve en la televisión. Es un padre que no está entregado. Y le digo esto con amor de mi corazón, porque si queremos alcanzar a nuestra generación, a nuestros hijos y nuestros nietos, es necesario ser consagrados. Basta ya de los padres que a medias van a una iglesia buena y que doctrinal, pero ¿qué sirve si no está consagrado? ¿De qué sirve si no está entregado? ¿De qué sirve que hasta sirvamos en la iglesia, enseñemos una clase, salgamos a evangelizar, pero en nuestra casa no hay piedad, no hay amor, no hay estudio, no hay lectura, no hay oración, porque en muchos hogares así son? 3, para triunfar de nada sirve si el padre no es consagrado. Discipulado nivel 1, 2 y 3, de nada sirve si el padre no es piadoso. Porque en este pasaje vemos a Elí. Él era el jefe de los sacerdotes, era el principal, era el líder espiritual. Y dice la Biblia que sus hijos eran impíos. Es asombroso cómo tantos padres cristianos pierden a sus hijos. Es asombroso ver el fracaso de las vidas de aquellos que crecieron en hogares, entre comillas, cristianos. ¿De dónde vienen los borrachos? ¿De dónde vienen los drogadictos? ¿De dónde vienen las muchachas embarazadas? ¿De dónde vienen los muchachos promiscuos, enfermos, los ateos y los aborrecedores de Dios? Muchas veces vienen de hogares de cristianos. Nada más en estos días yo le compartí a varios que me decían, yo soy cristiano, crecí en una iglesia cristiana y no están en los caminos de Dios. Muchos pastores han perdido a sus hijos. Siervos de Dios que todo mundo los honra, pero sus hijos no. O sea, este mensaje también es para su servidor, porque si yo gano a todo el mundo y pierdo a mis hijos, de nada sirve. Y es un gran peligro que yo enseñe algo aquí, estoy aquí en la iglesia y mis hijas me vean y digan en casa, papá es diferente. Oh, mi querido hermano, este mensaje es para aquellos que tenemos pequeñitos en nuestros hogares. Más que nada, que es un niño tierno que aún tiene deseos y quiere ansía venir a la iglesia y está emocionado. Quizás hay quienes tenemos ya jovencitos, otros van a casarse y van a tener hijos. Un día este mensaje es para ti. Si usted es un abuelo, una abuelita, usted tiene mucho peso. Usted no se imagina cuánta gente se ha arreglado con Dios por el amor de una abuela, el amor de una abuela. Este mensaje es para todos nosotros. Este mensaje es para aquellos hijos que tienen buenos padres y son ingratos. No sabe cuántos hijos nacieron en la cuna cristiana, crecieron en un hogar donde hay amor, donde hay paz, donde mamá y papá se aman, donde papá es responsable, donde papá ama a Dios y tiene deseos de servir a Dios, y aquel ingrato buscando otros pastos. No sabe lo que te pierdes, hijo. El día de mañana muchos de nosotros vamos a estar orando por nuestros hijos cuando ya están perdidos, cuando deberíamos orar hoy por ellos cuando lo tenemos en casa y están bien. Este pasaje nos habla de un hombre llamado Elí. Elí significa Dios es exaltado. Tuvo muchas oportunidades de exaltar a Dios con su vida, pero a pesar de su altocinante nombre, Elí fracasó como sacerdote y como padre. Como resultado vemos la tragedia que proyectó en la familia de él, sus hijos, incrédulos, malvados. Y esta tragedia se podía haber evitado
si él hubiera cedido a las advertencias, porque se le advirtió varias veces. Digo, hermano, yo les amo a ustedes. Yo les amo. Yo creo en Dios. Yo creo en ese Dios que sana, ese Dios que fortalece, ese Dios que nos ha salvado. Yo creo en el Dios santo. Yo siento que es mi trabajo decirle, así dice Jehová, para que usted tenga gozo, felicidad. Pero si usted no accede a las enseñanzas de la Biblia, una gran advertencia es que hoy en día esa incomodidad de ser fiel a Dios le va a causar tanto dolor cuando usted ve a sus hijos extraviados y perdidos. Mire, y no se lo está diciendo uno que fue salvo ayer. Llevo más de 30 años en una iglesia bíblica bautista, creciendo en el hogar de un pastor, pastoreando por 5 años, sirviendo en la iglesia por más de 12 años tiempo completo. Es una persona que he visto, yo lo he visto. Si yo pudiera contarle, tomara mucho tiempo, anécdota tras anécdota, historia tras historia, de aquellos que decían, es mucha iglesia, es demasiado, pero sus hijos se pierden y se extravían. Porque alguien dijo bien el dicho, padres fríos, hijos muertos. Necesitamos fervor en nuestro corazón. Tal vez la historia de Lee nos va a ayudar a evitar algunas trampas. Quiero hacerle una pregunta, refleje, usted como padre, especialmente varón, está haciendo todo lo posible para que sus hijos no se desvíen y se pierdan. Quiero aclarar algo, si usted fue salvo sin conocer al Señor, hay muchas cosas que no pudo usted controlar. Quiero usted que me entienda bien eso también. Porque hay quienes, tal vez venimos también de una iglesia donde nunca se nos enseñó esto. Mis padres son unos de ellos. Decían, nunca recibimos este tipo de instrucción en la iglesia que donde yo crecí. Tenían quizás otras prioridades y no era un mensaje completo. No enseñaban todo el consejo de la palabra de Dios. Pero su servidor ha determinado que uno de los temas principales que una iglesia debe recibir es sobre la familia una y otra vez, del matrimonio, de la crianza, que usted sepa que la Biblia es un libro muy familiar. La palabra hijo aparece cientos de veces en este libro. La mejor manera de criar a nuestros hijos es con la palabra de Dios. Si usted es una persona que solamente usted viene a la iglesia y su esposo o su esposa no, Dios le da gracia. Dios comprende eso también. Usted dependa de Dios. Usted haga todo lo posible. Usted ore a Dios si haga todo lo posible para influenciar a sus hijos. Lo vemos en una mujer llamada Eunice y su hijo Timoteo. Tampoco quiero que nadie se sienta mal si su hijo ahorita está extraviado. Dios lo puede volver a traer. Y Dios le puede ayudar. Pero mire, vamos a ver entonces en este día lo que hizo o lo que no hizo bien Elí. En primer lugar, vemos el ejemplo que Elí dio a sus hijos. Padre, el ejemplo que usted da es muy importante. La Biblia dice que él era el sacerdote a cargo, el sumo sacerdote. Y la Biblia dice que él era el juez. Quizás hasta era profeta. En aquel tiempo los levitas, los sacerdotes, eran los que gobernaban. Y si había asuntos en la ciudad, si había asuntos, él como era el sumo sacerdote tenía que tratar con los asuntos nacionales como la Corte Suprema. Pero él fue un mal ejemplo. Por ejemplo, hablamos de actitud o comportamiento digno de ser imitados. Era un modelo, un mal modelo. Ejemplo es acción o conducta de uno que puede mover o inclinar a otros a que le imiten. Y ese es el trabajo del padre, de la madre, ser ejemplo a que nuestros hijos nos imiten. Que ellas, nuestras hijas, sigan el ejemplo de mamá y que les demos un buen ejemplo. Y aún si usted es mujer, puede dar un buen ejemplo a sus varones. No es necesario que usted sea un hombre para enseñar al hijo cómo ser hombre, cómo portarse y cómo orar y cómo pedirle a Dios y cómo leer la Biblia. Mi mamá me enseñó a mí los libros de la Biblia, me enseñaba las historias. Ella compró no sé de cómo se llama el material, pero se pegaban los personajes. Y me contaba las historias de la Biblia y me enseñó los libros de la Biblia en sus divisiones, los libros históricos, los libros Pentateuco, los de los profetas mayores y menores y de memoria de Génesis hasta Apocalipsis. Y ella se interesaba mucho en enseñarnos. Yo bien inquieto miraba por otros lados. Ringo, mira para acá. Y ahí está, apréndete esto y memorízate los libros de la Biblia. Cada semana nuestro maestro nos comunicaba, nos dejaba un versículo. Mamá se aseguraba que yo supiera ese versículo de memoria. Yo, la verdad, crecí en un lugar con buenos ejemplos.
No una familia perfecta, pero sí un hogar digno de imitar. Elí no tenía comunión con Dios. La palabra comunión se refiere a compañerismo con Dios, una relación creciente con el Señor. Porque la palabra de Dios nos va a guiar a vivir una vida santa y enseñar a nuestros hijos. Si usted no camina con Dios, usted no va a conocer la voluntad de Dios y usted no va a tomar decisiones a base de la voluntad de Dios. Ahí en 1 Samuel 3:1 dice la Biblia que faltaba visión. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire, y la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Esa palabra, esa frase que dice la palabra de Dios escaseaba, no es porque Dios no quería hablar, pero es porque el hombre no estaba interesado en recibir palabra de Dios. Y no había visión. La visión es la revelación mediada por un encuentro con Dios. Y en este tiempo, él era el hombre que debería recibir la visión. En primer libro de Samuel 3:15 vemos entonces que había un joven que Dios escogió para reemplazarlo a él y recibió visión. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir, ¿qué cosa? La visión a Elí. No había visión porque Elí no caminaba con Dios. Dios no lo hablaba a él porque él estaba mal con Dios. Es más, le interesaba buscar visión. No le importaba que Dios le hablara. ¿Cómo podría entonces guiar a su familia si no tenía su palabra en su corazón? En Samuel 1:13, mire que él ni siquiera sabía lo que era la oración, era algo extraño para él. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía, ¿qué cosa? Sus labios, mire, y su voz no se oía. Pero mire la siguiente frase, y Elí la tuvo por ebria. Ahí está una mujer llamada Ana orando. Si usted ve a una persona sentado en una silla y usted ve que está con la cabeza agachada y moviendo los labios, ¿qué va a asumir que está haciendo? Y este hombre no supo. Dijo, está ebria, está borracha. Tan extraño era para este hombre la oración. ¿Qué tan extraño es la oración en nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo ora usted, varón? ¿Cuánto tiempo ora por su familia? Dice alguno, estoy demasiado ocupado. Mire, no se puede dar el lujo. ¿Qué tan importante es orar? Y ahorita seamos honestos. Si nuestros hogares no tienen paz, gozo, alegría, es quizás, varón, porque usted no está orando. Hermana, usted no está orando. No estamos orando. Nos podemos quejar de nuestros hijos. Podemos quejarnos que son rebeldes. Podemos quejarnos. Pero si usted no está orando, ahí está un problema. La oración es extraña para muchos cristianos. Es asombroso cuántos cristianos no oran. Y podemos cantar los himnos y decir, creo en Dios, pero ¿cuándo oras al Dios que crees? ¿Cuándo oramos para que Dios nos bendiga? ¿Cuándo oramos para que Dios proteja a nuestros hijos? ¿Cuándo vamos a orar para que Dios nos dé una visión clara de lo que Él quiere que hagamos para hacer su voluntad? ¿Cuándo vamos a orar para que tomemos decisiones sabias? La Biblia dice que el que quiera, necesite sabiduría, tiene que pedirla a Dios y Él la da con abundancia. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos para criar a unos hijos en esta generación? Esta era una indicación que el pueblo andaba mal. Siempre en la Biblia, cuando el líder está mal, la nación entera también está mal. Dice la Biblia que en esos tiempos cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuántos padres el día de hoy van a fracasar por no buscar a Dios en su palabra? Tenemos una palabra más segura, dice la Biblia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Es el consejo de Dios, es lámpara que alumbra mi camino, es la mejor guía. Hermano, yo quiero que usted triunfe. Yo sentiría que yo soy un fracaso si usted no triunfa. Si usted fracasa, yo diría, en algo fracasé yo. Nadie me enseñó, ¿podría usted decir eso? ¿Podría usted decir eso en que nadie me enseñó? ¿No se nos ha enseñado? ¿No se nos ha dicho? ¿No se nos ha retado? Entonces, ¿dónde está el desconecte? ¿Dónde está? El padre fracasa por tomar malas decisiones, no tomar en cuenta a Dios. Este hombre no tenía ningún vigor espiritual tampoco. No tenía comunión con Dios, ni tenía vigor espiritual. Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel 1:9. Esa palabra vigor significa fuerza, actividad del cuerpo o del espíritu.
O sea que aquí existe lo que es el aliento, vitalidad, brillo, pujanza, vehemencia, ánimo, arranque, viveza, actividad, robustez, empuje, nervio, energía, fuerza por las cosas de Dios. Usted quiere que sus hijos salgan bien, necesitan ver a un padre que diga, estoy entusiasmado por las cosas de Dios. Yo siempre uso el ejemplo del muchacho, el hombre que ama tanto a un deporte y que le impulsa al hijo. Mi padre, antes de conocer al Señor, le encanta el fútbol americano. Papá no nos enseñó fútbol, el de pie, el mejor, ¿verdad? Nunca nos enseñó eso. Entonces yo nunca me llamó la atención el fútbol, así, soccer. Soy bueno, pero nunca me interesó. Lo que él me inculcó más bien era el básquetbol, los Lakers. En aquel tiempo jugaba Magic Johnson. Ahí estábamos mirando a Magic Johnson jugar con James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar. Ahí miramos Street Peak, ganaron 3 campeonatos consecutivos. Y me acuerdo bien triste cuando Magic Johnson tuvo que retirarse. Yo le pregunté a papá, ¿por qué se va a jubilar? Está joven. Él me dijo, esto fue su explicación, es que agarró una mujer de la calle. Eso es todo lo que él me dijo. Y ahí andábamos llorando. ¿Pero dónde vino ese amor por el básquet? Porque tenía un padre que sentaba fielmente. ¿Por qué cree que me gustaba a mí Charles Bronson? Y la venganza. ¿Por qué es lo que le gustaba a mi papá? Me enseñó todas las películas de Chuck Norris y Missing in Action 1, 2 y 3. Y él me decía que él entrenó a Bruce Lee. Yo todo le creía. Era mi héroe. Todo lo que él decía, es el hombre más grandioso. Es el hombre más inteligente. Y es por eso que cuando él ahora se entrega al Señor, con esa misma vehemencia, entusiasmo, y él dice, yo quiero ser pastor, nace en mi corazón, yo también quiero ser un siervo de Dios. Porque no es un juego. No es nada más ahí que a la iglesita y voy ahí. Eso lo hacía cuando no conocía del Señor. Iba un poco ahí, se sentaba a escuchar a alguien hablar otro lenguaje que usted ni siquiera sabía. Cumplía, ya fui, ya me voy. Pero así no es la vida cristiana. La vida cristiana requiere una consagración y hacer cambios. Y hay tanta gente que dice, Señor, cámbiame. Si quiere que Dios le cambie, usted tiene que hacer cambios. Es lo que mucha gente no comprende. Que Dios cambie. No, cambie usted, cambiar su horario, cambie usted, cambie sus costumbres, cambie usted, cambie sus amistades también. Eso le va a ayudar a cambiar a usted. No nada más decirle, Dios, cámbiame, pues no me cambió Dios. Oh, me da mucho celo, mi hermano, este momento. Nos está orando bastante sobre este asunto, hermanos, porque al viajar vamos por todas partes. En este último campamento, una tremenda enseñanza al final que dio un pastor americano de Texas. Yo digo, ¿cuáles de ustedes llegaron al Señor ya grandes? Y solamente un hombre en todo el grupo de 300 personas levantó su mano. Digo, ¿quién de ustedes llegó al Señor ya siendo un joven mayor? Y solamente otro joven. O sea que entre ese grupo nada más había 2 muchachos que habían crecido en un hogar donde no había amor, donde no había paz, donde no había nada. Después dijeron, ¿quién de ustedes crecieron en un hogar donde solamente un padre o una madre era fiel? Y ya levantaron la mano quizás un 15%. Pero la mayoría de ellos, la pregunta fue esta, ¿quién de ustedes nació en un hogar donde tus padres ya estaban sirviendo a Dios? Donde tus padres ya tenían a Cristo. Donde tú naciste y a la semana ya estabas en la iglesia. ¿O era la mayoría? Pero cuánto joven ingrato buscando otros pasos. Escucha esa palabra fuerte, se lo digo, porque si hay jóvenes malagradecidos, jóvenes que tienen buenos padres, jóvenes que tienen madres que las ven orando y llorando y quebrantadas y no les mueven nada. Qué triste es anhelar y desear otras cosas cuando lo que tú tienes en tu casa es lo mejor. Es que mi padre es muy estricto. Qué bendición, te interesa por ti. Es que mi papá me disciplina. Qué bendición, te quiere decir que te ama. Es que papá me restringe. Qué bendición, tienes un padre que no quiere que te eches a perder. Pero sabes que lo vas a entender cuando ya seas grande. Yo no vengo de un hogar perfecto. Gracias a Dios que yo puedo ver a mi padre y ver sus errores. Y ahora digo, yo cometo errores como padre también. Yo quiero que mis hijas me tengan misericordia a mí porque yo tampoco soy perfecto. Pero una cosa quiero que mis hijas vean, es un hombre que tiene vigor espiritual por las cosas de Dios. Dice el versículo 19,
quiero que note a este hombre Elí. Siempre está cansado y siempre está tirado. Nunca está haciendo nada. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote estaba, ¿qué dice ahí? Sentado en una silla. Ahí está la primera vez que encontramos a Elí. Está sentado. No está haciendo nada, no está activando. Mira el versículo 2 del capítulo 3. La segunda vez está acostado. Aconteció un día que estando Elí, ¿qué dice ahí? Acostado. Ahora vaya al capítulo 4, versículo 3. La última vez que vemos a Elí está de nuevo sentado. Siempre está sentado. Estamos ahí. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado. Siempre está inactivo. Usted ve otros personajes como Pablo, siempre están de un lado a otro, activando, sirviendo, haciendo algo para Dios, orando, de rodillas, predicando. Algo están haciendo, pero este hombre siempre está. En el versículo 15 vemos que hasta la última vez que lo vemos ahí, hasta se murió sentado, versículo 18. Estamos ahí. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Note, la última vez que lo vemos estaba y murió sentado. Todo eso muestra, nada en la Biblia está por accidente. No nos dice la Biblia que estaba sentado en una silla nada más por decirnos. La Biblia siempre tiene propósito y razones. Esto muestra la inactividad y la falta de vigor espiritual. Era un hombre, sí, de edad. Si usted ve lo que dice el versículo 15, dice que era un hombre de 98 años. Y pastor, pues está grande, está viejo. Pues ¿qué tiene de malo que esté sentado? Bueno, quiero que vaya a Deuteronomio 34, versículo 7. Quiero mostrarle a un hombre más viejo. Este hombre se llama Moisés. Moisés, mire, escuche, él no se murió por causas naturales. Él no se murió de enfermedad. Él no se murió en un accidente, no murió en la batalla. Dios lo mató. ¿Cómo? Dios le dijo, sube al monte, y ahí le quitó la vida. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. ¿Cuánto tiempo podría haber vivido Moisés? Quizás 150, 180 años. Pero vea Deuteronomio 34, 7. Estamos ahí. Era Moisés, ¿de cuánto? De 120 años. ¿Cuándo murió? Mire, sus ojos nunca se oscurecieron. Note esta última frase. Ni perdió su vigor. Este hombre, a pesar de tener 120 años, tenía vigor espiritual. Cuando él salía de su tienda, la gente veía a un hombre vigoroso, un hombre que caminaba como que si era un joven. Tenía la vara en su mano y la gente le tenía temor y miedo. Ahí va Moisés. Pero cuando veían a Elí, veían una persona sin ánimo, sin interés. Todo esto es el ejemplo que él le daba a sus hijos. Le da un ejemplo de una persona no interesada en las cosas de Dios. Escuche, mi hermano, mi hermana, sus hijos saben. Ellas la ven a usted. Ellos lo ven a usted. Pequeñitos no dicen nada. Creciendo van a empezar a hablar. Van a empezar a decir. Y un día hasta tristemente se lo van a echar en cara. Le van a decir, y lo que tú hiciste, y lo que tú eres, qué feo va a ser ese día. Para aquellas personas que no tienen ningún vigor espiritual por las cosas de Dios. Ahora le enseño esto a aquellos que llegaron a Cristo ya después de que sus hijos nacieron. Muchas veces es necesario enfrentarlos y decirles, hijos, yo no era creyente. Lo que yo hice, lo hice ignorancia. Quiero yo pedir perdón por lo que hice antes de conocer al Señor. Pero que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Así es como uno se gana el respeto de sus hijos cuando usted hizo las cosas sin conocer al Señor. Pero cuando uno conoce al Señor, sus hijos saben. Si usted quiere que sus hijos busquen a Dios, lean la Biblia, oren, ellos tienen que aprender ¿de quién? Claro que sí. Si no hay entusiasmo espiritual para que sus hijos se motiven, sus hijos no se van a motivar. Y este predicador va a ser una pesadilla para sus hijos. Esta iglesia va a ser una pesadilla para sus hijos. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es entretener a sus hijos, escuche. ¿Qué tienen para nuestros hijos? Dice la gente. Un predicador que le va a equipar a usted. Allá hay un lugar donde se brinca, donde se sube. Allá lleve a sus hijos a jugar. Allá vaya a las maquinitas y juegue con sus hijos, denle unos $10 de coras y que ellos jueguen hasta que se la acaben. Pero la iglesia no es un lugar donde se entretiene a los niños.
La iglesia es un lugar donde ellos tienen que aprender a adorar a Dios, donde tienen que aprender a escuchar la enseñanza. Es un lugar donde usted está creciendo para que usted equipe a sus hijos. Muchos padres basan su decisión de la iglesia que escogen a lo que el niño siente. Es que el niño le gustó aquí. Mira, a mí no me gustó la iglesia donde mi papá me llevaron. No me gustaba, pero gracias a Dios mis papás no me hicieron caso a mí. Fue una iglesia donde se enseñó la doctrina sana y gracias a Dios ellos siguieron lo que Dios quería para ellos, porque ellos decían, nuestros hijos necesitan de Dios y de pronto se dieron cuenta, nosotros necesitamos de Dios. Y la iglesia está para que usted aprenda a edificar, a enseñar, para que usted tenga una vida espiritual. Porque si usted es espiritual, usted será entonces un buen padre que da un buen ejemplo, que es la cosa más grande que sus hijos necesitan. No es ni siquiera un servicio de jóvenes, no es una clase de jóvenes, no es un campamento de jóvenes, no es nada de eso. Todo lo que hacemos es para reforzar lo principal, que es una iglesia donde se le predica la Biblia. Pero usted debe estar entusiasmado, muy entusiasmado. Pero es que no me nace, pastor. La Biblia dice que hay muchos que han dejado su primer amor. Y lo que ahora hacen, lo hacen mecánicamente, una rutina. ¿Cuál es la solución? Es primeramente recuerde dónde caíste. Y después arrepiéntete, porque eso es pecado, no darle a Dios su mejor. Y después haga las primeras obras. Significa vuelva a hacer lo que hizo al inicio. ¿Qué hizo? Leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, participar en todo lo que se ofrece. Aunque no lo siente, no me guste, aunque ya no tenga yo ese vigor, usted haga todo eso y de pronto vuelve el primer amor. Yo no sé cómo se siente tener una vida cristiana donde no tiene ese amor, donde se desanimó, se enfrió. Cristo nunca le ha fallado a usted. Dios no falla. El hombre le va a fallar, aún el pastor le va a fallar. Yo no soy perfecto, voy a cometer muchos errores, los he cometido, pero Dios nunca falla. Siga a Cristo, mire a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Es necesario que usted lea la Biblia, orar, asistir a la iglesia, cantar alegre y fuerte. La Biblia habla de decir amén, el hombre puede decir amén. Y no tengo que estar diciendo amén hermanos, amén hermanos, amén hermanos. Yo nunca he hecho esto. Porque quiero que si usted esté de acuerdo, usted diga de su corazón, amén, y no un escándalo, amén. Simplemente un amén serio y fuerte, diciendo a los hijos, papá está de acuerdo. Oh, papá sí cree lo que dice el pastor. Qué bendición, no me dejen solos. No hay vigor por enseñar la Biblia a nuestros hijos, hay vigor por otras cosas, autos, compras, paseos, vacaciones. Domingo se levanta tarde corriendo, pero el día de vacación era bien temprano que se levanta. ¿O no es así? ¿Dónde está el vigor, mi hermano? Tus hijos lo están observando. Te interesa mucho por el trabajo, se entrega mucho por el trabajo, pero mire, ¿dónde está el vigor por la casa de Dios? ¿Por qué perdió a sus hijos? Porque vimos el ejemplo de Elí, el mal ejemplo que le dio. Número 2, Elí no enseñó a sus hijos. Los fracasos de Elí fueron monumentales. Sus hijos omnifines vieron mucho de lo que era inconsistente, tanto en la vida como en el ministerio de su padre. Pero ¿quién iba a desafiar a Elí? Él es el sumo sacerdote. Solamente alguien pudo desafiar a Elí. ¿Quién era? Dios. Dice la Biblia que los hijos de Elí no eran creyentes. En el libro de Samuel 12:12, mire lo que dice la Biblia ahí. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice ahí? Impíos. Esa palabra implica que eran hijos del diablo, hijos de Belial. No creían en Dios. No tenían conocimiento de Jehová. Eso implica que no tenían una relación personal o comunión con Dios. Habían escuchado de Dios, obviamente vivían en el templo y hasta servían y en el nombre de Jehová decían un montón de oraciones. Pero ellos personalmente no conocían a Dios. En 2 Timoteo 3:15, la Biblia nos enseña claramente que los padres podemos enseñar a nuestros hijos de la salvación, aun cuando son unos pequeñitos. Dice la Biblia allí en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios, ¿para qué dice ahí? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora Timoteo conocía las escrituras desde que era
niño. Y dice Pablo claramente que esas santas escrituras te pueden hacer sabio, te dan conocimiento de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Un niño puede creer en Jesús. Un niño puede recibir al Señor. No podemos yo darle un detalle que sea todos iguales, pero yo creí en el Señor cuando tenía 8 años y nunca tuve duda. No dudé de mi papá me enseñó a mí lo que era la salvación por la fe. Nos enseñó a mí y a mi hermano. Mi hermano después tuvo que arreglar algunas dudas que él tuvo. Pero hay quienes pueden entender cuando tienen sus 10 años, 12 años, otros quizás cuando tienen 5 años. Pero la responsabilidad de los padres es ganar a sus hijos para Cristo. Debemos orar por la salvación de nuestros hijos. Debemos enseñarle la salvación a nuestros hijos. Debemos repetirle la salvación a nuestros hijos y debemos asegurarnos de su salvación. Ahora, si usted ya le dice todo y aún no cree, bueno, eso es otra cosa. Pero usted tome el tiempo para enseñar a sus hijos. Yo doy el ejemplo de mis hijas, las 3 más grandes, les he compartido, ellas ya se han bautizado. Me hicieron muchas preguntas. Y yo no solamente en el primer momento que me dijeron las bauticé, no, sino que tomé tiempo esperándome, preguntándole. Y al fin de cabo, si no eran salvas y las bauticé, pues después se bautizan otra vez y no hay ningún problema. Fue el consejo que muchos pastores sabios me dieron. Pero si la niña o el niño quiere bautizarse y usted se lo impide, eso puede ser muy peligroso para él después en su vida espiritual. Porque el primer paso de obediencia después de ser salvo es bautizarse. Si usted ha sido salvo y no se ha bautizado, significa que usted está en desobediencia. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a poder progresar y ser bendecidos si no estamos bautizados? No, es necesario tomar el primer paso. Ahora tengo una niña, se llama Hannah, le he enseñado a ella, le hago preguntas y a veces está media confundida. Y ahora estoy hablando con Sara. El otro día estábamos caminando y ella escuchó, me dijo, papá, what's that? ¿Qué es eso? La palabra que dije, infierno. Le voy a explicar lo que es el infierno. Me dice, I don't want to go there. Yo no quiero ir ahí. Le dije, pues para allá vas, hija. Ella me miró y me dijo, I'm not going there. Y no le importó. Quiere decir que no entra aún con una conciencia de culpabilidad. Aún quizás no ha entendido la gravedad. Entonces, ella aún sigue con esa inocencia. Pero ahí empiezo poco a poco a decirles, tú vas a ir al juicio. Le dicen, ok. Pero cuando diga, tú vas a ir al juicio, ¡ah! No quiero ir. Y empieza una conciencia. Empieza a meditar y a pensar. Y decía Naomi que ella pasaba noches llorando. No quiero irme yo al infierno. Dije, ¿por qué no me dijiste nada, hija? Dice que ella solita le pidió a Dios, Señor, sálvame. Así me dijo ella. Dios es testigo, ¿eh? Un día no voy a poder señalarlas en la iglesia cuando ya sean grandes. Tengan 20 años. ¿Te acuerdas, hija? Pero le digo, es que para mi interés principal, para mis hijas, es que ellas sean salvas. Pero ¿cuántos padres en verdad no se sientan con sus hijos para explicarles la Biblia? Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay algunas mentiras que algunos padres se creen. Piensan que la iglesia debe educar a sus hijos acerca de Dios. No. Piensan que no deben forzar a sus hijos a acercarse a Dios. Eso tampoco es verdad. Si su hijo vive bajo el techo de su casa, usted debe forzarle. Porque ¿qué no le fuerza a ir a la escuela? ¿Qué no le fuerza a ir a hacerse las vacunas y todo eso? ¿Qué no fuerza a su hijo a hacer y a comerse lo que no quiere? Pero cuando son de las cosas de Dios, ¿verdad que no debemos forzar a nuestros hijos, pastor? ¿Qué tan espiritual se convierte uno, verdad? Pero es que se va a molestar. No, mire, delante de usted está un hombre que fue forzado a ir a la iglesia y sentado ahí con una mala actitud, la palabra de Dios desciende al corazón y no regresa vacía. Y mi vida cambió. Un solo mensaje, escuche, no le estoy exagerando, un solo mensaje. Regresé a casa diferente. Mis padres hasta me miraban. ¿Qué pasó con nuestro hijo Ringo? ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo ya tenía tanto conocimiento, lo que me hacía falta es cambiar mi actitud y cambiar mis prioridades. Y escuche, la palabra de Dios es tan poderosa que yo creo que Dios puede traer un cambio drástico. Ahora, no cambié completamente, o sea, muchas cosas, costumbres, pero un mensaje puede cambiar.
¿Cómo voy a forzar a mis hijos? Algunos hermanas y hermanos vienen aquí medio forzados. Esta palabra que estoy diciendo va a generar algo de fruto, tarde que temprano. Algunos creen que mis hijos pueden estar bien sin Dios. No. Algunos dicen, no quiero que mis hijos sean fanáticos. ¿Van a ser fanáticos de alguien o de algo de todos modos? ¿O van a servir a Dios o al diablo? Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Solamente hay Dios? Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, ir en pos de él. Solamente hay dos. No, le vuelvo a decir, no hay un término medio donde tiene un hijo responsable que no toma, que no bebe, que ama a su esposa, no tiene una mente morbosa, que es responsable y es buena persona y no va ni una, no existe. No hay. Y nunca lo va a haber. Puede tener hijos espirituales siendo yo un padre carnal. Hijo, haz lo que digo, no lo que yo hago. Tampoco funciona eso. El padre debe enseñar y reforzar. Él enseña claramente que los padres tienen que criar a los hijos en la admonición del Señor, en el temor de Dios. Mire 1 Samuel 2:13, estos hijos de este hombre eran irreverentes, malvados. Leamos nada más el versículo 17 para que vean el énfasis de esta porción. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Mire, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de ¿quién? O sea, estos muchachos vivían ahí, quizás eran puestos a fuerzas para servir a Dios, porque tampoco estoy diciendo que uno puede forzar a sus hijos a creer, ni forzarlos a servir. Sí puede forzarlos a venir a la iglesia, sí puede forzarlos a escuchar la palabra de Dios. Y este hombre coloca a sus hijos en un lugar donde no deberían estar, ya siendo adultos, incapaces de ser siervos de Dios. Pero ya era muy tarde porque su padre nunca les dio un buen ejemplo, ni les dio buena enseñanza. Y ahora no les puede ni exhortar, ni le puede regañar. Eran hombres que menospreciaban las cosas de Dios. Y estos hijos no tenían restricciones. El versículo 22 dice la Biblia, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, que hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecares el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién recogerá por él? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ya morir. Nota que dice la Biblia, este hombre en el versículo 22, dice que va a haber el juez va a venir a ejecutar. ¿Quién era el juez? ¿Quién era el juez? Él era el juez. Él dice, si ustedes andan mal, el juez va a venir. Un momento, Elí, tú eres el juez de Israel. Las últimas palabras que dice, y juzgó en Israel 40 años, significa que él era el juez. ¿Y qué hizo él? Nada. Está como que el padre que dice, te va a agarrar el guau. Va a venir la policía atrás de ti, Estaba yo en un banco trabajando en el vestíbulo y un niño con un lapicero agarraba el lapicero del banco y las fichas y rayándolas todas, rompiéndolas todas. Yo más lo miraba. Ahí estaba la mamá al lado. Y me le quedé mirando y me dijo la señora, te está mirando el Señor, te va a regañar el Señor. Y le dije yo a la señora, yo no voy a regañar a su hijo, señora. Se le abrieron los ojos, sí. ¿No lo va a regañar? No. Y el niño me volteó y me vio, ¿no vas a regañar? No. ¿Por qué no lo va a regañar? Pues, regáñelo usted, es su hijo. Mucha gente a veces quiere pasar a otra persona el regaño y el castigo. Es que no quiero ser el padre malo. Usted sea el padre malo. Sí. Si es así como los hijos quieren interpretar lo que es un padre justo y recto, y él dice, es padre malo. Usted no se resienta, soy malo, me dijeron malo. El problema es cuando en nuestra casa está el bueno y la mala. Ahí está el problema, tenemos que ser los dos malos. No, mi mamá ella es la que me pega y papá nunca hace nada. No, usted hermano, también éntrele.
O al contrario, solamente es papá y mamá. No, hasta mamá no defiende al hijo. No, mi hijo, no lo mates, no mates a mi hijo. Le va a hacer un gran daño a sus hijos. Si están en desacuerdo en la disciplina, no lo muestren enfrente de ellos. Ay, está mirando lo que está haciendo la justicia. Ya después solitos hablen de este asunto, pero que los hijos nunca piensen y sepan, aquí hay una división. Papá, ¿puedo salir a jugar? No, mi hijo, está muy tarde, mira. Mamá, ¿puedo salir a jugar? Sí, mi hijo, córrele. Ahí va saliendo. ¿Dónde vas? Mamá dijo que sí. Ah, sí. Y ahí se van a agarrar ellos a pelearse y el niño saliendo afuera. Los hijos son inteligentes. Antes de conocer al Señor, yo me acuerdo, papás y mamás estaban de acuerdo, se enojaban. Mamá quería hablar, papá no quería hablar. Yo no quiero hablar de esto. Tenemos que hablar. No. Ringo, prende la tele. Yo bien obediente. Mamá, Ringo, apaga la tele. Ringo, prende la tele. Apaga la tele. Prende la tele. Yo me acuerdo ver esto. Y haber desacuerdos. Pero me acuerdo después de que ellos conocieron al Señor. Ellos eran inseparables. Y eso se me ha enseñado a mí. Cuando esta niña aquí una vez vino llorando. ¿Qué tienes, hija? Mamá me pegó. Como diciendo, ¿y qué vas a hacer? Tenía sus 2 años. Ya sabía, ya. Le dije, ¿quieres que yo le pegue a tu mamá? Quitó las lágrimas. Dije, tráeme la paleta. Y me trajo la paleta, el instrumento especial. ¿Quieres que con este, todavía me aseguré, con este, ¿quieres que le pegue a tu mamá? Dijo, yeah. Let's go, le dije, vamos, ya vaya marchando, enfrente de mí. Sí, me acuerdo muy bien. Se paró así. Que la agarro y la llevo a un retrato de nuestra boda. Y le dije, esta palabra les enseño a todos, esposos. Y es mi esposa, esposos. Y le di otro a ella, ¡tas! Mis hijas saben que no pueden meterse en medio de nosotros. Eso lo he aprendido con mucha experiencia. Ahora en el caso que son una pareja que no conoce al Señor es más difícil, obviamente. Pero que no sea en nuestros hogares donde los padres estamos juntos viviendo, criando a nuestros hijos. Esos muchachos no tenían ni una restricción. Nadie les llamaba la atención. Nadie decía que estaban mal. Mira, eran adúlteros. Mujeres venían a la iglesia, al templo a orar y ellas en el momento que estaban en su momento vulnerable se aprovechaban de ellas. Eran hombres perversos, malvados y él no decía nada, decía, estoy escuchando mala fama. ¿Cuál mala fama? Esos deberían ser ejecutados según la ley de Moisés. Pero ahí decía, no, mi hijo, no hagan tal cosa. ¿Cuántos padres así son con sus hijos? Ay, hijo, no hagas eso, hijo. Dicen la ley, no necesitan nada más que les hable. Yo hablo con mis hijos. Mira, si usted no hace caso, hacer caso a un muchacho de 15 años. Necesita la disciplina de Dios. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Se dice que los padres de hoy no les gusta ser padres. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Ser padre significa, yo ya pierdo mucho de mis libertades, tengo que enfocarme en ser padre. El hijo no puede ser algo secundario, no puede ser algo nada más que pongo en las fotos de Instagram o videos con... No, es más que eso. El ser padre significa derramar mi vida y invertir mi tiempo por mis hijos. Y mire, cuando usted vaya con sus hijos, hable con sus hijos. Cuando maneje en la carretera, no ponga música ni hable con sus hijos, platique con sus hijos. Cuando vaya a comer, váyanse allá a los columpios, no, hable con ellos, súbase a los columpios con ellos, pase tiempo con ellos. Usted tiene que estar con ellos, enseñarles, amarles y disciplinarles también. Cuando desobedecen y cuando vayan creciendo, ya no puede quizás disciplinarlos, pero debe estorbarlos. En el libro de Samuel 13:13 dice la Biblia de esta manera. Y le mostraré, aquí un profeta hablando con él, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, y usted y yo sabemos cuál fue la iniquidad, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
Note que no estorbó, significa no puso dificultad o obstáculo en la ejecución de algo. O sea que el padre llega a un punto donde no puede ya controlar a su hijo, pero debe siempre estorbarle, hacerle difícil que lo haga y decirle, hijo, eso está mal. Yo te enseñé, tú sabes que lo que estás haciendo no es lo correcto, no puedes hacer eso. Y usted no debe prestar su casa para que su hijo haga pecado. No puede usted prestar su tiempo para que su hijo pueda hacer lo que él quiere. Usted tiene que estorbarle. Llega un punto, yo sé, ya están grandes, están fuera de mi control. Pero me dice, préstame tu carro para irme con esta mujer que no puedo, te lo tengo que hacer difícil. Aun cuando son pequeños hay que ponerle obstáculos para que ellos no caigan en pecado. Quítele su teléfono, quítele su iPad, quítele su computadora, quítele su puerta, ni siquiera puede tener puerta el muchacho. No tiene puerta, no merece puerta. Ni una cortina, nada. ¿Dónde se va a cambiar? En el baño no hay gran cosa. Pero no tengo ni siquiera dinero para gastar. No tienes. Necesitas obstáculos, ser restringido. A mi hermano le daban todo, su carro, dinero, teléfono, y a mí no. ¿Yo por qué no? Pues porque yo era tremendo. Me ponían obstáculos a mí. Mi hermano no, a él le confiaban, se iba hasta por días a un viaje con otros, pero a mí no me dejaban, ni me quitaban la vista. ¿Dónde está? Aquí está. Si fuera necesario, creo que hasta me pondrían una correa, si fuera hasta ese punto. Y en estos tiempos modernos, yo creo que me pondrían hasta un chip, esos de los de Apple, y donde quiera que voy, papá sabe dónde está este amigo. Era necesario poner obstáculos, restricciones. ¿Por qué? Porque debe ser disciplinado hasta que sea corregido, porque si tenemos hijos consentidos, nos van a avergonzar después. ¿Cuántas madres avergonzadas van a la cárcel? ¿Cuántas madres avergonzadas van ante un juez para implorar por su hijo y misericordia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron mal? Consintieron a sus hijos. Por último, y este es breve aquí, no eran hombres sin valores espirituales. ¿Por qué perdió a sus hijos? Mal ejemplo, no les enseñó la Biblia, fue inconsistente, pero no tenía valores espirituales. Cuando hablamos de valores es la importancia de una cosa. El valor es un concepto que regula la vida de una persona o grupo según, su grado de importancia. O sea que yo tengo un valor espiritual que mi familia tiene que venir a la casa de Dios. Entonces le doy más importancia a la casa de Dios que me moje en la lluvia. Le doy más importancia a la casa de Dios que un partido de fútbol o béisbol. Si viene el mundial, viene la final de cualquier partido. Yo tengo que poner las cosas de Dios encima. Yo valoro más las cosas de Dios que las cosas terrenales. Si usted quiere que sus hijos crezcan amando a Dios y que ellos tengan esos mismos valores, es necesario que usted haga igual. El problema es que Elí honró a sus hijos por encima de Dios. O sea que él los consideró más importante que Dios. En el libro de Samuel 2:29 dice la Biblia, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, ¿a quién dice ahí? A tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo. Él permitió que su familia estuviera cómoda, que sus hijos estuvieran contentos, antes que las cosas de Dios. ¿Cuáles son sus valores, mi hermano? ¿Qué valora usted? ¿Qué es lo más importante para usted? En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. No es digno de mí, dice Jesucristo. Debemos valorar a Dios antes que nuestra familia. En Mateo 6:33 debemos valorar a Dios más que nuestro trabajo, más buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo no soy aquel que predica para maltratar, yo no lo maltrato a nadie, ni predico para desquitarme. Nunca lo he hecho y no lo quiero hacer y no lo planeo empezar a hacerlo. Pero sí me da algo de celo pensando que este mensaje es para muchos que no están aquí. Y es exactamente el dilema de todo esto. Faltan a la iglesia como cualquier cosa. Piensan que no es tan importante. Le llama al patrón que hay algo que hacer y ahí van corriendo. No tienen prioridades porque no tienen un horario fijo, ordenado, porque no tienen prioridades. Les vuelvo a decir, el trabajo no debe ser una excusa para poder dejar de venir a la casa de Dios, servir a Dios. El dinero no debe serlo. Debe haber prioridades.
Y una prioridad entonces cambia. Yo sé que hay personas que dicen, pero pastor, ¿qué hago? Usted ore, no me entienda, usted ore. Yo digo a aquellos especialmente que tienen la libertad de ir y venir cuando se le plazca y no lo hacen. Esta tarde no trabajan, pero no van a estar aquí. El miércoles en la tarde no trabajan, pero no van a estar aquí. El sábado no trabajan, pero no vienen a evangelizar. Saben leer, pero no leen. Tienen tiempo para crecer y madurar, pero no lo hacen. No tienen prioridades espirituales. Por lo tanto, cuando viene una cosa de sus hijos, mire, le voy a decir algo, quizás se van a ofender algunos. ¿Okay? La iglesia debe ser más importante que la escuela de sus hijos. Tenemos noche donde la maestra quiere hablar conmigo. Dígale que no puede. Yo voy a la iglesia. No comprendo por qué dice, pastor, no voy a ir porque tengo este asunto con la maestra. Digo, no, eso yo nunca lo he comprendido. Mi papá nunca fue. Y todos me gradué. Y todos salí bien. El maestro o la maestra tiene esas reuniones. ¿Para qué? Para conocerla. Mire, en primer lugar, la escuela va a perjudicar más a sus hijos que ayudarles. Pero es que tiene tareas. Que haga la tarea en cuanto llega. Pero es que llega y se pone a ver Peppa Pig y ahí está toda la tarde ahí. Finalmente, es tiempo de ir a la iglesia. ¡Mi tarea! Bueno, pues tienes que hacer la tarea. Pues me tengo que quedar con él. Pues quédate, mi amor. Pues ya que no va nadie, pues yo también me quedo. ¿No hay? Oh, ¿duele? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo quería estudiar, vivía en la casa de mi papá. Un curso de estudio era el jueves en la noche. Cuando teníamos servicio, papá me dijo, no vas a ir a ese estudio. Pero yo tengo que sacar algo para mi carrera. Es más importante la casa de Dios que ir a una escuela para sacar una licencia o lo que sea. Dicen algunos pastores exagerados, mira hermano, ya estoy cansado de decirle cuántos de muchachos de mi edad no están en las casas de Dios. Cuántos de la generación de mis hermanos no están en las cosas de Dios. A veces me junto con un hermano que lo conocí hace 15 años y empezamos a decir, ¿y te acuerdas de fulano? ¿Y te acuerdas de sutano? ¿Dónde están? Están en el mundo, están divorciados, tienen hijos de aquí regados, andan drogadictos, están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no había prioridad espiritual en su casa. No es un invento no es un capricho, no es porque quiero que usted venga a la iglesia y quiero jactarme que llena está la iglesia. No, es porque le amo a usted, es la verdad. Para que usted tome decisiones, tenga valores espirituales, no fácilmente se desvíe. Elí no se dio las advertencias. Usted puede leer la Biblia ahí en 2 Samuel 2:27, 1 Samuel 3:11 al 14. Vinieron dos a advertirle y no le interesó, pero Dios le hizo a él responsable. Él fue responsable y es nuestra responsabilidad, mi hermano. Y él fue indiferente y no se arrepintió. Mire en el libro de Samuel 3:17. Fue indiferente y no se arrepintió. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así haga Dios y aún te añada. Y si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, o sea, todo el juicio. Va a haber juicio sobre tu familia, sin encubrirle nada. Note esta frase. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. En vez de arrepentirse, en vez de tirarse al piso como lo hizo David, en vez de rogar a Dios por perdón, él dijo, está bien. En Isaías 39:8, mire, quiero que vaya conmigo allá. Hubo otro hombre en la Biblia que Dios le dijo, tus hijos se van a ir a un lugar extraño, van a ser llevados como eunucos, va a venir una destrucción sobre tu país. Y este hombre está pensando, bueno, yo ya no voy a estar aquí. Entonces no le importó. Isaías 39:8, estamos ahí. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado parece a lo que dijo el otro, ¿verdad? Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad, ¿cuándo? En mis días. Y hay muchos así, que piensan, con tal de que yo esté bien, no importa lo que pase con mis hijos. Con tal de que yo esté bien, no importa lo que pasen con mis nietos. Oh, mi hermano, Dios culpó a Elí por las acciones de sus hijos, Dios lo juzgó, Dios le dio oportunidades para arreglarse, pero no, él lo juzgó buscándose otro sacerdote, destruyó la casa de Elí, y los dos hijos de él murieron en el campo de batalla, y cuando él escuchó también que se llevaron la arca del pacto, él cayó de lado hacia atrás y se murió, se desnucó. Recuerde, hermano, si queremos hijos que no sean malvados, que no sean borrachos, que no sean drogadictos,
que no sean promiscuos, entonces debemos criarlos para que sean espirituales y comprometidos con Dios. Esa es la única forma de evitar que nuestros hijos se desvíen. Porque no hay de dos. No hay de una opción media, perdón. Donde usted dice, mi hijo es bueno, pero no sirve a Dios. Yo voy a regresar a mi casa. Yo tengo mi responsabilidad. Yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijas, la cual estoy orando por ellas. Yo tampoco soy exento de que mis hijas me deshonren. Pero sí reconozco que tengo una responsabilidad grande delante de Dios. Y hoy le quiero pedir a Dios una vez más que me ayude a mí a poder ser el padre que mis hijas necesitan. Y unirme con mi esposa y retarle aún a ella que sea la madre que nuestras hijas necesitan. Yo voy a tomar un tiempo de oración. Usted medite en todo lo que hemos hablado. Si de alguna forma usted está escandalizado, enojado, medite en su corazón. No fue mi intención. Mi intención siempre fue ayudarle. Yo le amo a usted. Amo a usted, le amo a usted. Le amo. Fieles son las heridas del que ama. ¿Les puedo decir algo? No es un ministerio en línea. Y hoy es tremenda herramienta. Se alcanza hasta todo el mundo. Recibimos saludos desde España, Argentina, Sudamérica, México. Escuche, no falta una iglesia que yo visite donde no se me arrime una persona o que haya manejado de una hora a saludarme para agradecernos por los mensajes. Pero todo eso a mí no me motiva, porque me importa más usted. Que usted sirva a Dios, que usted se consagre a Dios. A usted, que yo le conozco a usted, que yo le amo a usted, que yo oro por usted. Que usted tome estos principios y lo haga. ¿Por qué no oramos juntos? Tome un tiempo ahí en silencio orar. Si usted siente que debe arrodillarse, arrodíllese. Si siente que quiere pasar aquí al frente, si usted simplemente quiere sentarse, quedarse sentado, está bien. Nada más lo que Dios le dirija. Ore en su corazón. Ore en su corazón. Padre Santo, yo doy gracias por tu salvación, por tu iglesia. Señor, el anhelo de mi corazón es ver a mis hijas andar en la verdad. Pero Padre, también reconozco que tengo una gran responsabilidad de ser un buen ejemplo para ellas, de enseñarles y siempre tener valores espirituales delante de ellas. Oh Padre Santo, me suplico, Señor, por la vida, corazón de cada una de mis hijitas, que el día de mañana ellas puedan ser mujeres que de corazón puedan proclamar y cantar este himno, creo en Dios, que crean en ti, que el día de mañana ellas puedan tener un esposo que te ame a ti, que puedan ellas guiar a sus familias en tus caminos, y que un día, Señor, yo pueda ser un abuelo de niños que están siendo criados en hogares espirituales. Yo sé que yo no he sido, Señor, el Padre perfecto. Hay muchas cosas que tengo que arreglar, errores que he cometido. Quizás, Señor, he subestimado a mi familia porque han sido fieles. Mi esposa ha sido fiel. No me ha reclamado nada, Señor, pero sé que quizás yo
debería tener prioridad de pasar más tiempo con ellos, orar más por ellos, enseñarles la Biblia y darles un mejor ejemplo. Padre Santo, te ruego por nuestra iglesia. Yo no sé si hay indiferencia entre nosotros, una persona que no le interese, no le importe en verdad el bienestar espiritual de sus hijos, o crea que hay cierto fanatismo en todo lo que hacemos aquí. Pero Señor, tu palabra sea que nos convenza, no sea palabra de hombre, no sea palabra de Ringo Ayala, no sea ideas de una iglesia bautista, sino que sea tu palabra la que convenza en el corazón y redarguya. Oh Espíritu Santo, gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.